había tres tipos de personas que estaban con Jesús: sus enemigos, las multitudes y los discípulos. Los enemigos era obvio identificarlos. Atacaban a Jesús con sus palabras, le hacían preguntas incómodas para hallarlo en un error. Lo ponían en pruebas difíciles para que se equivocara, porque la intención de los enemigos de Jesús siempre es la misma, es desacreditarlo. Y yo creo que estas mismas actitudes las seguimos viendo hoy con gente que señala los defectos de Dios, aunque Dios no tiene ningún defecto, y hayan algunas cuestiones en la Biblia que señalar o que apuntar como si fuera un error. Las siguientes personas que seguían a Jesús eran las multitudes, y obviamente se distinguían por algo muy en particular. Las multitudes estaban ahí por el beneficio que Jesús les daba, y obviamente Jesús tiene un corazón para las multitudes. Jesús ama a las multitudes. Cada vez que alguien venía por un milagro, Jesús lo hacía, pero las multitudes son inestables. Lo vemos porque en un día domingo, cuando Jesús entra a Jerusalén, las multitudes le gritan: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero una semana después te das cuenta que estas mismas multitudes gritaron: crucifícale. Y así son las multitudes, inestables. No quiere decir que Jesús no tenga un corazón para ellas o que Jesús no las ame. Claro que las ama. Y mira, las multitudes pueden venir 1, 10, 15, 20 veces por un milagro, y Jesús lo va a hacer por ellas, aunque sean inestables, aunque en algún momento las multitudes abandonaron a Jesús por ciertos temas que él predicaba. Pero había un tercer grupo de personas que seguían a Jesús, y eran los discípulos. Y obviamente los discípulos se distinguían de los enemigos y de las multitudes. Pero fíjate, todo discípulo empieza siendo parte de las multitudes, pero también todo discípulo sale de las multitudes al decir sí al llamado de Dios. En varias escenas del Nuevo Testamento ves cómo Jesús se encuentra con Pedro, con Juan, con Mateo, con algunos de sus discípulos, y a todos los encuentra trabajando, los encuentra ocupados en algo. Pero en esa misma ocupación Jesús les dice: ven y sígueme. Jesús una y otra vez da esta instrucción: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces el discípulo empieza siendo parte de la multitud, pero sale de la multitud y se distingue de la multitud porque obedece a este llamado que Jesús le da, y es: ven y sígueme. Y vemos también en estas mismas escenas cómo los discípulos dejan todo lo que estaban haciendo y siguen a Jesús. Así que mi anhelo hoy, mi oración el día de hoy, mi deseo el día de hoy es que tú puedas distinguirte de en medio de las multitudes y puedas convertirte en un discípulo. El discípulo se distingue de las multitudes al decir sí al llamado de Jesús. Y decir sí al llamado de Jesús es atreverse a dejar muchas cosas atrás. En ocasiones dejamos familia atrás, dejamos comodidades, trabajo, cierta posición, y lo vemos en los discípulos de Jesús. Unos estaban en las redes, otros estaban recaudando impuestos, y de ahí Jesús los llama, y de ahí ellos se atreven a dejarlo todo y seguirlo. Pero hay algo curioso aquí, porque los rasgos de un discípulo empiezan con la decisión de seguir a Jesús, pero no se quedan ahí. El discípulo es un imitador. De hecho, seguir a Jesús significa eso, es imitarlo, es desear ser como Él, es aprender de Él, porque el ser humano está programado para aprender por imitación y no solo por instrucción. Vemos todo el Antiguo Testamento lleno de instrucciones, pero muy poco cambio de corazón en los seres humanos. Y vemos ahora el Nuevo Testamento con Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, dándonos ejemplo de la ley que fue escrita. Y a través de este ejemplo, a través de que pudimos ver a Jesús, escuchar a Jesús, saber cómo se vive la vida en la tierra, podemos ser discípulos y podemos ser imitadores de Él. Sí, empezamos con una decisión de seguirlo, pero el discípulo, el rasgo del discípulo es que se convierte en un imitador de Jesús. Hay
una escena en particular donde los discípulos se distinguen, y es la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro Jesús lo hace 2 veces, y en las 2 escenas ocurre algo muy similar. Los discípulos, lo poco que tenían, lo llevan a las manos de Jesús. Jesús toma estos pocos panes y estos pocos peces y los bendice y se los regresa a sus discípulos. Los discípulos ahí tenían una decisión difícil que tomar, y era si ellos saciar el hambre que ellos tenían y comerse aquellos alimentos bendecidos, o obedecer a Jesús y alimentar a las multitudes. El discípulo tiene esta cualidad de ver la necesidad en las multitudes y suplirla, y los discípulos en esta escena lo hacen, reciben el alimento bendecido y obedecen a la instrucción de Jesús, que era: denlo a las multitudes. El milagro en esta escena no ocurre en las manos de Jesús, ocurre en las manos de los discípulos. Los discípulos van repartiendo los alimentos, y en esa misma obediencia ven la multiplicación. Así que el discípulo tiene en sus manos el potencial de multiplicar los recursos cuando obedece a la instrucción de: suplan una necesidad, vean por el bien de las multitudes, amen a las multitudes. Al principio te decía que el discípulo deja cosas, deja trabajo, deja familia, y no es que renuncies a tu trabajo, no es que renuncies a lo que hoy tienes, pero sí que lo pongas a la disposición de Jesús, y que podamos entender que cuando obedecemos a Jesús, por la bendición de las multitudes, hay una bendición extra en nuestras manos, hay multiplicación en nuestras manos, y no solo se suple la necesidad de las multitudes, sino que también se suple una necesidad personal. Así que el discípulo se distingue por ser generoso y por ser obediente a su maestro. El anhelo de todo discípulo es ser como su maestro. Y en este caso, el anhelo de todo discípulo de Jesús es ser como Jesús. Hay una parte del Nuevo Testamento donde dice que la voluntad de Dios es que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Pero cuando escuchamos esta palabra, perfección, yo creo que nos da miedo a algunos. Pero curiosamente, la Biblia le adjudica perfección a 4 rasgos de Jesús muy particulares. Uno de ellos es que se le adjudica un rasgo al discípulo en la generosidad. Y esta generosidad la acabamos de ver en la escena que te contaba hace un momento, donde el discípulo entiende que lo que tiene, sus recursos, sus talentos, no son para él mismo, sino son para bendecir a las multitudes. En una ocasión Jesús se encuentra con un hombre rico que había cumplido todos los mandamientos de la ley, y le dice: Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y mira, aquí vemos otra vez este rasgo de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de alguien sin error, estamos hablando de alguien que tiene los rasgos de Jesús, y uno de ellos es esto mismo: la generosidad. Otro rasgo adjudicado a la perfección es que puedes amar a tus enemigos. Y es aquí donde, como te lo decía al principio, hay 3 tipos de personas que siguen a Jesús: sus enemigos, las multitudes y sus discípulos. Los discípulos sirven a las multitudes, pero al mismo tiempo ves cómo los discípulos aman a los enemigos de Jesús. En ocasiones es fácil tomar una actitud de venganza o una actitud de ataque, cuando fuimos llamados a amar aún a nuestros enemigos. Y Jesús nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, y esta aflicción muchas veces viene de los ataques de los enemigos de Jesús. Aún Jesús les advierte a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de lobos. Esta idea utópica de que el discípulo de Jesús no va a sufrir, yo creo que es muy incorrecto pensar así. De hecho, hay una promoción religiosa en televisión que aún se llama así:
pare de sufrir. Pero si realmente quieres un camino sin sufrimiento, ser discípulo de Jesús no es ese camino. Te equivocaste de fe. Este camino es toda una aventura. Este camino es todo un desafío, porque servir a las multitudes te desafía. Ser capaz de entregar lo que tienes por amor a las multitudes, claro que te desafía. Pero amar a los enemigos es algo que no solo te desafía, sino que te lleva más allá de tus límites. Y Jesús lo dice así: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Así que ustedes también son capaces de amar aún a sus enemigos. La palabra perfección es a veces malinterpretada bíblicamente hablando. Porque cuando vemos a los discípulos de Jesús plasmados en la Biblia, vemos que eran temperamentales, explosivos. A veces dudaban de Jesús, se hundieron en medio de la tormenta. Aún Jesús se atrevió a decirles: hombres de poca fe. Tenían temores, inseguridades y aún rasgos de falta de carácter muy marcados. Y cuando vemos cómo Jesús forma a sus discípulos, nos pudiéramos cuestionar: ¿realmente alguien con esos rasgos puede ser discípulo de Jesús? Y la respuesta es sí, porque Dios no busca gente perfecta. Dios busca personas con un corazón correcto. La realidad es que Jesús no busca personas perfectas. Él busca corazones correctos. Y de las características, de los rasgos que te he dado de los discípulos, te hablé ya de generosidad. También te hablé de amar a los enemigos. Pero quiero terminar hablándote de las últimas dos características, de los últimos dos rasgos de un discípulo. Uno de ellos es la paciencia, y la Biblia habla de que aquella persona que ha desarrollado paciencia es perfecto. Pero la paciencia también es un acto de generosidad, porque a fin de cuentas estás amando a las personas a través de la paciencia. La paciencia también habla acerca de tu fe y de tu confianza en las promesas de Dios, porque puedes esperar el tiempo de Dios. Pero la última característica la habla el apóstol Santiago en su carta, diciendo que aquel que usa bien sus palabras es perfecto. Un discípulo de Jesús, así como es generoso con sus recursos, así como es generoso con su paciencia, así como es generoso aún amando a los enemigos, es generoso con sus palabras, construye con sus palabras, levanta con sus palabras, abraza su mensaje, comparte su mensaje, pero usa sus palabras para construir, para amar a otros, para traer esta multiplicación y este alimento al corazón de las personas. Y hoy quiero decirte, si Dios te ha llamado, es porque Él sabe que puedes ser un buen discípulo. Si Él te ha distinguido de en medio de miles de personas, es porque Él sabe que puedes ser su discípulo. Pero todo está en la respuesta que tú y yo hoy demos al llamado de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú y yo podamos responder al llamado de Jesús con un sí.